¿Todo bien? Sí, Tauro, ahora sí te ve. Ok. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches con todos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, personalmente un tema que me gusta mucho, que es que son las vasculitis sistémicas primarias, ¿no? Eh, Seguramente durante sus rotaciones ya han visto algunos pacientes con este tipo de enfermedad, de diferentes tipos. Seguramente han visto que la mayor cantidad de pacientes que vemos son pacientes con vasculitis ósea franca. Vamos a ver dentro de la exposición por qué puede ser esta posibilidad y cómo diferenciarlo. Básicamente, como yo le hago hincapié a ustedes, a los alumnos, es lo que tienen que tener como objetivo es diferenciar estas vasculitis, diferenciarlas entre ellas, pero también diferenciarlas de otras posibilidades diagnósticas. Más que meternos mucho en el tratamiento. El tratamiento lo pueden conocer meramente de algo muy superficial, eh, pero no es parte de su objetivo. Ustedes no van a tratar estos pacientes, pero sí tienen que conocer a grandes rasgos qué es lo que se trata, cómo tratarlos, pero básicamente diferenciar. Entonces vamos a empezar. Un segundo. Muy bien. Primero definamos. Las vasculitis son inflamación de los vasos sanguíneos que van a llevar a un daño estructural que lleva a isquemia y al final a necrosis. Y la distribución de los órganos afectados que va a dar esta vasculitis va a ser dada por el tamaño predominante de vaso sanguíneo afectado. La clasificación es clasificación de vasculitis sistémicas primarias o las secundarias, como dice su nombre, que es debido a otro tipo de problemas, como enfermedades difusas del tejido conectivo, como está ahí, las infecciones o el cáncer. Estas sospechas se debe dar cuando presentamos los siguientes hallazgos. Y yo quiero que esto sí lo tomen con mucha atención. Primero, si el paciente tiene síntomas generales o constitucionales, que son fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, baja de peso. Disfunción de un órgano o multiorgánico, ¿sí? Por ejemplo, que tenga falla renal, que tenga alteración neurológica, que tenga, no sé, hemiparesia o algo, o sea, que tenga falla de varios órganos o que tenga falla respiratoria también, etcétera. Y la evidencia imagenológica del compromiso de vasos sanguíneos. Tener en cuenta, en este caso, la evidencia imagenológica va a ser para ciertos tipos de vasos, ¿no? Porque si el compromiso es microscópico, eso no va a tener una evidencia imagenológica per se, pero podríamos sospecharlo de acuerdo a ciertos hallazgos. Sin embargo, algo importante es que, como ven acá, todos esos síntomas que estoy mostrando pueden ser debidos a otro problema. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con sepsis, va a tener todos estos síntomas. Va a tener fiebre, malestar, mialgias, artalgias, va a tener disfunción orgánica, multiorgánica, si eso se vuelve mucho más severo, ¿no? Puede ser falla hepática, falla renal, falla respiratoria. Un segundito. Ok. Disculpen algún problema. Pero ya. Entonces, como dije, la sepsis puede indicar esto. Puede ser muy parecido. La tuberculosis puede dar síntomas constitucionales, puede dar sí, todos esos hallazgos. O un paciente con cáncer también puede tener estos síntomas. Síntomas constitucionales, puede hacer disfunción orgánica, o hay una evidencia imagenológica, podría ser como que no hay alguna evidencia, pero estos síntomas en general pueden ser debidos a otros problemas. Entonces, ahí viene el problema con las vasculitis, que son un reto diagnóstico y hay que interpretar o llegar a un diagnóstico con sumo cuidado. Como dijimos, la clasificación se debe como sistémicas primarias o secundarias, pero también la clasificación se va a dar de acuerdo al tamaño predominante de vaso afectado. Por ejemplo, grandes vasos, aorta y sus grandes ramas, como vemos por acá. Tenemos las de mediano vaso, que son aquellas básicamente intraparenquimales, como aquí en el riñón, o las de pequeños vasos, que son las arteriolas, las vénulas, los capilares, como vemos en estos dibujos. Este Esta referencia es la que actualmente se sigue usando, es de la revisión internacional de la conferencia de Chapel Hill,
que parece que se va a dar el otro año para ver una nueva actualización, pero es la que actualmente está válida y este gráfico es de ese lugar. Yo sugeriría que lo busquen esta referencia. Es fácil de encontrar, está abierta al público, no es para pago, entonces para que lo puedan revisar. Y acá, este cuadro es también para mí bastante importante y que creo que resume gran parte de esta exposición. Y es que, como dijimos al inicio, las manifestaciones clínicas del paciente se van a dar de acuerdo al tamaño de vaso afectado. Y por ejemplo, si se afectan hay una afectación de los vasos pequeños, esto se puede manifestar en clínica como lo siguiente. Por ejemplo, compromiso de las vénulas cutáneas postcapilares me va a dar una púrpura palpable. Si tengo afectación de los capilares glomerulares, me va a dar hematuria, me va a dar cilindros celulares o hemáticos en la orina, proteinuria y una disminución de la función renal. Esto son características de un cuadro llamado glomerulonefritis, que es uno de los cuadros que es compatible con una vasculitis de vaso pequeño. Si los capilares pulmonares también son afectados, nos va a dar hemorragia alveolar que se manifiesta con una disnea, hemoptisis y va a mostrar como unas sombras alveolares amplias en la radiografía o en la tomografía. O sea, tiene un compromiso parenquimal bastante amplio. En casos de los pequeños vasos, o sea, otro compromiso ya mucho más grande en cuanto al tamaño de los vasos sanguíneos, vamos a tener que las arterias cutáneas pequeñas van a dar lesiones necróticas y úlceras o pueden haber infartos en el lecho unguiano. Si se afectan las arterias epineurales, nos puede dar mononeuritis múltiple. Si se afectan las arterias mesentéricas, nos va a dar dolor abdominal, sangrado gastrointestinal y perforación debido a infarto de intestino. Si se comprometen las arterias del tronco celíaco, va a dar infarto del hígado, del vaso o el páncreas. Si se compromete la arteria renal, nos da un infarto renal. Ojo, a diferencia del primero, que eran capilares glomerulares, en este caso son arterias renales, son diferentes hallazgos. Acá, como vemos, no hay compromiso glomerular. Si son las arterias coronarias, infarto miocardio, angina, aneurismas coronarios, etc. Y acá algo importante, por eso lo señalo en rojo. Dice arterias pulmonares pequeñas y arterias pequeñas en oído, nariz o garganta, que es el compromiso ENT. Y acá nos dice lesiones necróticas llevando a cavitaciones o, por ejemplo, nos va a dar costras nasales, epistaxis, sinusitis, pérdida auditiva, estridor debido a estenosis subglótica. Si alguien ya, creo que hoy día han revisado vasculitis anca, o vasculitis vasogrande, pero también han revisado vasculitis anca, estos compromisos son de vasculitis anca, pero a nosotros nos han dicho que vasculitis anca es de pequeño vaso, pero acá el doctor está comentando vasculitis de vaso mediano. Entonces, eso vamos a comentar más adelante porque, como les dije hace un momento, cuando revisamos este gráfico dijimos que es predominantemente el vaso afectado, como está acá, pero no es exclusivo. Y si se afectan las vasculitis, o se afectan, perdón, los vasos grandes, vamos a tener que si se afectan las ramas extracraneales de la arteria carótida, nos va a dar cefalea temporal por compromiso de la arteria temporal, ceguera por dar compromiso de la arteria oftálmica, claudicación mandibular debido al compromiso de los músculos masticatorios. Pero si se afecta la aorta torácica y sus ramas, nos va a dar claudicación de miembros superiores, ausencia de pulso o lesiones sanguíneas desiguales en ambos brazos. Bruch es soplos o aneurismas de la aorta torácica. Entonces, si ustedes, acá lo que tienen que hacer para entender bien este cuadro y no se confundan cuando vean un paciente es ir de aquí para acá, o sea, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el paciente no viene con esto diciéndote, viene con esto. Entonces, si ustedes ven un paciente en el cual él tiene púrpura palpable, de repente viene con edemas, ¿no? Viene con edemas y te dice, tengo orina espumosa, le pides una proteinuria, hay proteinuria, la creatinina está alta y tiene disnea y ha tenido hemoptisis. Ah, entonces esto me está diciendo que son
capilares, glomerulares, pulmonares y también capilares cutáneos. Entonces estoy ante probablemente una vasculitis de vaso pequeño. ¿Cuál de ellas? Ya le pondré el nombre de acuerdo a ciertas características que pueden ser epidemiológicas, laboratoriales, imagenológicas. Si, por ejemplo, tengo un paciente que viene por cefalea temporal intensa, ha tenido amaurosis fugax, viene ahora en la emergencia porque ha perdido la visión de un ojo y dice que cuando habla o mastica empieza a tener dolor a nivel de los maceteros, eso me está haciendo pensar que hay compromiso de las arterias extracraneales o las ramas extracraneales de la arteria carótida. Y eso me hace pensar que tengo una vasculitis de vaso grande. ¿Cuál será? Ya le pondré el nombre, como les digo, de acuerdo a características epidemiológicas, sociodemográficas, clínicas, radiológicas, etc. Y como les dije también al inicio, el diagnóstico es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos imitadores de la enfermedad y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Por ejemplo, una de grandes vasos puede ser imitada por una enfermedad de Winchester, junto con un grupo de mis alumnos decía que esta enfermedad yo la conozco, es interesante, pero nunca he visto una de ellas. He tenido algún paciente sospechoso que lamentablemente falleció en otro servicio, no pudimos confirmarlo, pero ¿por qué dirán? Porque esa Winchester es una enfermedad rarísima, es una histiocytosis no Langerhans que puede tener compromiso de la aorta. Entonces podría parecerse a una de grandes vasos. La enfermedad relacionada a IgG4, no sé si han visto durante sus rotaciones, en mis grupos de rotación hemos visto porque suelo ver algunos pacientes con IgG4, ya que tenemos una corte de pacientes, y ellos pueden tener múltiples manifestaciones, como tumores pancreáticos o pseudotumores pancreáticos, pueden tener agrandamientos de glándulas salivales lacrimales, pueden tener compromiso renal, etcétera. Pero una manifestación también es la aortitis, entonces puede simular una de grandes vasos. Las vasculitis de vasos medianos pueden tener diferentes enfermedades, entre ellos una importante, la displasia fibromuscular, que se ve mucho en mujeres, forma neurismas, pero tiene características que nos hacen diferenciar de una vasculitis per se. Otra condición es, mire, imitando vasculitis de vaso pequeño, el síndrome antifosfolípido, siempre pensar en eso. Las infecciones, endocarditis sobre todo, la enfermedad lesional de IgG4, la vasculitis inducida por levamisol. Levamisol es un medicamento antihelmíntico que se usaba mucho antiguamente, le estoy hablando hace aproximadamente 50 años, hasta un poco más, que después se usó para tratar también ciertas enfermedades autoinmunes porque se vio que tenía algún efecto sobre la inmunidad. Se empezó a tratar el síndrome nefrótico, sin embargo, empezó a tener complicaciones y ellas eran unas necrosis de la piel, entre ellas de pabellones auriculares. Actualmente el levamisol ya no es de uso humano, se usa en veterinaria. Sin embargo, actualmente la usan mucho para cortar la cocaína. ¿Qué significa cortar la cocaína? En pocas palabras, si ustedes o los traficantes tienen cocaína, tienen 1 kilo de cocaína, van a querer que salga de ese kilo más kilos. ¿Qué hacen? La combinan. Y ya no tienen 1 kilo, sino tienen 2 kilos. ¿Y con qué la combinan? Con diferentes sustancias y una de ellas es el levamisol, porque tiene también efectos de, digamos, aumentar los efectos de la cocaína y se parecen mucho en cuanto a sus características externas. Entonces, hay vasculitis inducida por la cocaína contaminada con levamisol. Hay casos publicados en Colombia, es probable que encontremos en Perú también porque es la de Hidandro ha dicho que hay se encuentra mucha cocaína decomisada contaminada con levamisol. Entonces, que no nos sorprenda que encontremos casos muy pronto. Y vemos así otros casos en adelante. En cuanto a la clasificación, este cuadro también está con Janet y esto es lo que quiero ver con respecto a lo que vimos aquí. Dijimos, acá estas arterias que son medianas muestran síntomas o hallazgos sugerentes de una vasculitis anca que se supone es de vaso pequeño. Entonces, esto se da por lo siguiente. En esta clasificación, si empezamos de vaso grande, tenemos dos entidades, la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes.
Como hemos dicho, los pacientes que tienen vasculitis de vaso grande afecta aorta y sus principales ramas. Por ejemplo, tenemos esta aorta y, por ejemplo, acá puede ser la arteria renal, ¿no? Pero vemos que este corchete va más allá. No solo va a su rama, sino también va hacia la rama que viene a ser una arteria de mediano vaso. Es por eso que les digo, si se llama vasculitis de vaso grande, es una vasculitis predominantemente de vaso grande, pero podría afectar vaso mediano. Si nos vamos a las vasculitis de vaso mediano, tenemos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y lo mismo, acá está el vaso mediano, pero se va un poquito más allá. Puede afectar también vaso grande. Justo les comentaba, yo tengo un paciente, Pablito, de 5 años, que cuando tenía, creo, un año y medio, 2 años, hizo un Kawasaki en Cajamarca, en su ciudad natal. Hizo un Kawasaki que no respondió al tratamiento convencional, lo tuvieron que referir luego. Empezó a responder recién con pulsos de metilprednisolona, que no es un tratamiento de inicio en un paciente con Kawasaki, porque ya había recibido aspirina, inmunoglobulinas y lo respondía. Con eso respondió, ya se iba de alta y cuando su mamá lo empieza a cambiar para llevarse a la casa, empieza a notar una especie de tumores en las axilas y en las ingles. Y entonces ahí fue que ella notaba que eso latía. Cuando lo hacen estudio eran aneurismas. Tenía aneurismas en las axilares, en las inguinales, en las poplites. Ustedes dirán, pero doctor, es Kawasaki. El Kawasaki es de mediano vaso. Kawasaki es una vasculitis de mediano vaso, pero como dice la definición, predominantemente vaso mediano, pero podría tener afectación de grandes vasos, como es el caso de ese niño. Y si nos vamos a las vasculitis de vaso pequeño, tenemos dos grupos: las vasculitis asociadas a ANCA y las vasculitis asociadas, o vasculitis de vaso pequeño asociada a inmunocomplejo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que levante la mano que quiera participar? ¿O pregunto? Pregunto. Brandon Lee Miñanos, Brandon Lee Miñano, ok. Pregunto entonces, ¿no está Brandon Lee? Georgette Borja, Georgette Borja, ¿no está? A ver, quiero confirmar si están, porque si no están, yo creo que no tiene ningún sentido continuar con la exposición, porque son dos alumnos que no están respondiendo ni siquiera el micrófono, entonces probablemente no esté la mayoría. Si no están, entonces creo que dejamos la exposición para otro día. Georgette Borja, si no responde, dejamos por sentado con la grabación que no se va a continuar con la exposición. También pueden comunicarse con ella, de repente, no sé, aprendió el celular y no está presente. Entonces díganle que se conecte. ¿Algún delegado? Doctor, creo ¿Fabiola? que Georgia tiene algún problema con su micrófono. Sí, y también Brandon Lee, porque también le pregunté a él y no responde. No creo que los dos tengan problemas con el micrófono. Entonces, si no responde ninguno de los dos, creo que dejamos la exposición y creo que ya no se vuelve a repetir la exposición. Y si no tiene micrófono, excelente, que lo haga por el chat. Entonces, Brandon Lee o Georgette que respondan por el chat. Si no responden, se termina la exposición y eso queda grabado porque no están en la exposición. Entonces creo que dejamos por sentado que la exposición no continúa porque no están, no están los alumnos en la exposición. Lamentablemente para ustedes, los demás que sí están probablemente,
Entonces, yo no voy a dar una exposición para que otros alumnos no estén presentes. Y se supone que si no tienen problemas con el micrófono, está el chat, y el chat pueden responder. Entonces, que me digan que tampoco pueden responder por el chat, no creo que sea así, ¿no? Entonces, ¿con quién es el delegado? Doctor, creo que la delegada general no está, pero yo soy delegada Tampoco. de otra sede. Tampoco está el delegado general. Muy bien, entonces, Fabia Alejandra, no sé qué hacemos, porque si no están tus compañeros ni siquiera en el chat, significa que no están atentos, han prendido el celular y estarán haciendo otras cosas. Justo le estamos, bueno, a mis dos compañeros que llamó les estamos comunicando el, por el grupo que tenemos de WhatsApp. Ujú. Eh, y bueno, no sé, estamos esperando que sean A ver, presentes. porque creo que es una falta de respeto que no estén en la exposición. Y es una falta de respeto también para ustedes, ¿no? Que sí están. Porque, como le digo, van a pagar justos por pecadores. Y yo no voy a dar una exposición y preguntar y que me digan, bueno, no voy a responder porque no tiene micrófono. Mire, como no responden, vamos a hacer algo. Doctor, ¿y puede responder a alguien más? Sí, por supuesto, pero eso me está diciendo que no están los alumnos y no están respondiendo por el chat, no están respondiendo por acá y yo creo que no voy a dar una exposición para que otras personas no entren. Creo que si la exposición es para todos, deberían estar participando y me parece que no está muy bien que hagan eso y, o sea, como le digo, se van a perjudicar los demás. Yo creo que en todo caso no pregunto nada y sigo con la exposición y vamos avanzando de forma rápida porque, o sea, a mí personalmente no me alienta a dar una exposición y tratar de explicar un poco más, hacer ejemplos, si es que al final nadie va a estar escuchando. No nadie, la mayoría está escuchando, pero hay alguno de ellos que no responde siquiera. Entonces, no es de mi agrado estar así. Entonces, voy a continuar nada más. Muy bien. Entonces, son dos grupos, la asociada ANCA, que son pelostitis microscópica, entonces con polegitis, notación sinofílica, y la de pequeños vasos asociados a inmunocomplejos, vasculitis creoglobulinémica y vasculitis IgA, y la vasculitis urticarial hipocomplementémica, y también la antimembrana basal glomerular o llamada Goodpasture. Aquí están las diferencias entre todas ellas, la pueden revisar ahí en la bibliografía que está ahí, ya ustedes lo revisan. Acá están las definiciones también, que pueden revisarlas cada una de ellas. Seguramente lo han revisado con sus grupos durante la semana o durante la siguiente semana también lo revisarán. Ya esas definiciones las verán ustedes. Aquí de la misma manera, no voy a incidir mucho en eso. En esto de aquí es un estudio que hicimos nosotros junto con unos grupos brasileños donde vimos las diferencias de las presentaciones de vasculitis entre el centro brasileño del doctor Alexander Bartner de Souza y nuestro grupo de pacientes en la Almenara y vemos que las diferencias son notables donde por ejemplo en Brasil predomina la enfermedad de Schett con un 37% versus nosotros 1,8%. La arteritis gigantes también es mucho mayor en ellos, casi 10% versus casi 1% en nosotros. Mientras que en nuestro grupo predomina la palangitis microscópica con 67% versus 2,8% en Brasil, y Takayasu, donde vemos que ellos tienen 25% versus nosotros casi un 7%, lo que dice que a pesar de ser Latinoamérica tenemos diferencias en las presentaciones. Las arterias gigantes también lo voy a pasar, esto lo van a revisar seguramente con sus grupos, no voy a hacer una exposición para un grupo nada más, esto lo revisan cada uno con ellos, porque acá en la de vasculitis sistémica no voy a hacer la exposición de cada uno de ellos. Solamente voy a hacer acá lo del ANCA, donde vemos las manifestaciones clínicas de ellos. En el caso de los tres, tienen síntomas constitucionales, básicamente todos.
En la piel también tienen muchos similares, pero con diferentes porcentajes. La compromiso CNT obviamente son más frecuentes en la granulomatosis con polajeitis, en el 80%, donde hay sinusitis destructiva, deformidades en silla de montar, rinitis con costras, deformidades de septo nasal, otitis, mientras que en la EGPA, que es la eosinofílica, es la rinitis alérgica y la poliposis, ¿no? Esto también lo pueden revisar en esta bibliografía. Esto le iba a preguntar a ustedes para hacer un poco más de práctica, pero como no están todos, no creo que sea necesario. Entonces, lo demás lo van a revisar con sus profesores y eso es todo por el momento. ¿Tienen alguna pregunta?